Agradecer, nadita. Gracias, nadita. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a agradecer si algo que tienen que hacer? Si además están manejando nuestro dinero. Alegría, satisfacción, sí. Sí, porque esa, pero agradecer no. Non teño que. E segunda cosa, sabéis que día son? Me gustó, Roberto, iso que te dije que no. Sabes que día son, Roberto? San Judas Tadeo. Es que me reí cuando me lo dijiste. Está el Judas que vende a Jesús por 4 monedas y el Judas Tadeo que hace cosas imposibles. ¿En cuál de ellos nos ponemos? Pues esperemos que sí, señor. ¿Sabes qué decía una televisión rusa cuando fue a la otra misa? Es que hasta Rusia llegó a la otra misa. ¿Sabes qué dijo? Ponía en la RT, ponía: un cura gallego le pide a Dios ingenieros porque las autoridades no lo hacen caso. La televisión rusa. Tercera cosa, esta jueza da para todo, esta jueza del otro día. Allí hay un cartel que está moviendo. Habla de la Galicia profunda. Bueno, o da jueza, y yo sabéis que yo estuve haciendo para juez, más soy abogado y estoy para juez, salvo que ahí se metió también el Opus Dei por el medio. ¿Cómo vamos a nombrar ese cura? Entonces, sabéis que los considerandos están bien. Lo que está mal es que si tú pones una coma en una demanda ya salta la demanda toda, porque ya no es el sentido. Y una jueza que salte Galicia profunda tampoco. Ahora hasta punto tiene razón. Le voy a dar la razón. Pagamos impuestos. Carreteras destrozadas, esta ya está ben, porque aí estaba o ceo yendo para as Fontes a Coruña e este estaba enfermo. Eu me dicía, señor, por cal vou? Cando veño vou ben, cando vou. Non sei se ir para lá, prefería ir para lá porque así vou para o ceo. Carreteras destrozadas. Centros médicos que se nos van. Xente maior nas aldeas. Escolas abandonadas, nenos de 3 e 4 anos que teñen que andar kilómetros en autobuses, manda narices, por non dicir outra palabra. Manda narices, cando en outros sitios, e decides por qué? Porque eu podo falar deso. Sabeis que podo falar? Porque sabedes que eu desde pequeno vivín en Londres, en Inglaterra. E viví na aldea en Inglaterra, onde temos. Miña irmán gemela están ali todavía. E non queríamos marcharnos das zonas rurales porque tiñamos todo. Tiñamos todo. Esos son zonas rurales. Esas son zonas rurales. E o que máis pena me dá saber que sabe que a maioría que ejercen autoridade en Galicia son todos nacidos nas aldeas. Manda narices. Esto sí que manda narices. A raíces nas aldeas e falan das aldeas e la teñen completamente abandonada. Ahora se van os bancos. Un paisano ten que saber internet e ahora me estaba chamando a televisión aí e me poñía ali non collía. Me poñía aquí collía. Mirad, no lo digo yo, para que no digáis que es el cura que habla mucho. Mirad, este libro es de la Conferencia Episcopal. Y mira lo que pone. Mirad lo que pone. El pueblo, está aquí, después lo doy. El pueblo tiene que padecer sin cesar la presencia de líderes, jefes y salvadores. La padece porque se lo imponen, como si fueran imprescindibles para la marcha de la comunidad. Las actitudes de los dirigentes, inspiradas casi siempre en la voluntad de poder y de dominio, aniquilan al pueblo, lo enmudecen. De esta manera los pueblos son como niños manejados, a los que hay que dar todo hecho. Esta situación la encontramos también en nuestros grupos reducidos y hasta en la propia Iglesia. Conferencia Episcopal, ¿se está roto de tanto usado? Pues esto es lo que hay. Señor presidente, señor alcalde, señora Xunta, porque ya están ahí, estamos hablando, estamos en este caso de la Diputación, pero estamos hablando de todas las administraciones, ¿vale? Temos unha cartera da Xunta que celebramos unha misa que hasta nin os cabalos poden pasar moitas veces, tamén. Carreteras locales, estamos falando para Galicia interior. Vos sabedes a broma que gastara fai tempo, verdad? Sabes a broma que era dos chupitos, que me daba positivo. Todas as televisións e as radios, e o cura, hasta unha radio colombiana, unha televisión colombiana, padre, usted por que se mete con la sangre de Cristo? Señor, no,
Pero mirad, hubo unas radios de los Pirineos que me encantó. Los catalanes eran lo que sé, pero me encantó. Padre, ya sé que usted lo hace todo esto para denunciar la situación rural. Y digo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Este es el Dios de Jesucristo, que nació tirado en una cuadra, que nació en una aldea pequeña y que mirad lo que hizo desde la aldea pequeña. Podemos hacer veguillas. Espero que escuche al pueblo, el pueblo está ahí. Me alegro que haya escuchado al pueblo, porque ellos son, y el pueblo unido, dice otro. Ahí está. ¿Alguien va a acumular para no consagrar?